has tenido un sueño que no puedes quitarte de la cabeza. Han pasado días, quizás semanas, y sigue ahí. Sigue presente en el fondo de tu conciencia con una intensidad y un peso que los sueños normales no tienen. Has intentado ignorarlo. Te has dicho a ti mismo que solo era tu mente, procesando los acontecimientos del día, que solo era el subconsciente, haciendo lo que hacen las mentes subconscientes en las horas en las que la mente consciente no lleva las riendas. Pero hay algo que te sigue haciendo volver a él. Algo en lo más profundo de tu espíritu sigue insistiendo en que el sueño significaba algo, que apuntaba hacia algo, que traía un mensaje de una dimensión a la que la mente despierta no tiene fácil acceso. Probablemente tengas razón. Dios ha estado hablando a través de los sueños desde antes de que se escribiera la Biblia, y no ha dejado de hacerlo. Génesis 28 narra cómo Jacob soñó con una escalera que llegaba hasta el cielo, con ángeles que subían y bajaban por ella y con Dios hablando en lo alto de la misma. Génesis 37 narra cómo José soñó con gavillas que se inclinaban y estrellas que se inclinaban, sueños que apuntaban hacia un destino al que le llevó 13 años en el desierto llegar, pero que se cumplió exactamente tal y como los sueños describían. Mateo 1 narra cómo un ángel se le apareció a José en un sueño y cambió toda la trayectoria de la historia humana con una sola instrucción. El Dios que habló en sueños a Jacob, a José, a Daniel, a Salomón y a los discípulos no ha cambiado su estilo de comunicación. Sigue hablando por la noche, sigue utilizando la vulnerabilidad y la apertura específicas de la mente dormida para transmitir los mensajes que la mente despierta, ocupada, distraída y saturada de ruido, está demasiado atiborrada para recibir, y está hablando específicamente en este momento, no de manera general, no a todo el mundo de la misma manera sobre las mismas cosas, sino a ti, en esta temporada, a través de los sueños específicos que han estado visitando tu sueño con una frecuencia e intensidad que no son accidentales. Porque Joel 2:28 dice que en los últimos días Dios derramará su espíritu sobre toda la humanidad, y tus hijos e hijas profetizarán, tus ancianos tendrán sueños y tus jóvenes verán visiones. El derramamiento está ocurriendo. Los sueños son parte de ello, y la persona que aprende a reconocer y recibir lo que Dios está diciendo a través del sueño profético es la persona que tiene acceso a una dimensión de comunicación divina que la mayor parte del mundo dormido está perdiéndose por completo. Este vídeo te guiará a través de 7 sueños proféticos específicos y lo que cada uno revela sobre la transformación que Dios está obrando en tu destino en este momento. No es un diccionario exhaustivo de todos los símbolos oníricos posibles. 7 sueños específicos, cada uno con un mensaje concreto, cada uno apuntando hacia una dimensión específica de lo que Dios está haciendo en las vidas de los elegidos en esta temporada. Si has tenido alguno de estos sueños, o si has tenido algo que se les parezca, quédate con este vídeo hasta el final. Lo que Dios te ha estado diciendo por la noche está a punto de volverse más claro de lo que ha sido desde que llegó el sueño. Si últimamente has tenido sueños vívidos, este vídeo se ha hecho específicamente para ti. Míralo hasta el final. Los 7 sueños están llegando. Cada uno es específico. Cada uno es significativo. Y el primero es el sueño que más personas elegidas están teniendo ahora mismo que cualquier otro. Es el sueño que señala el cambio más inmediato y trascendental en el ámbito espiritual. Empieza ahora. Sueño 1. El sueño de una puerta que se abre. Si has soñado con una puerta que se abre, presta atención. No una puerta que se cierra de golpe. No una puerta de la que te han dejado fuera ni una puerta que intentas abrir a la fuerza con todo el esfuerzo que tu yo onírico puede reunir. Una puerta que se está abriendo. Una puerta que se mueve por sí sola, o que está siendo abierta por una mano que quizá hayas podido ver claramente o quizá no. O una puerta que simplemente encuentras abierta cuando un momento antes estaba cerrada. Ese sueño no es aleatorio. Es uno de los símbolos proféticos más recurrentes en los relatos bíblicos y en las experiencias oníricas documentadas de los elegidos, y conlleva un mensaje específico que está directamente relacionado con la etapa en la que te encuentras actualmente. La puerta en el sueño profético representa el acceso, no solo una oportunidad en el sentido genérico de la palabra, sino la apertura específica, iniciada por Dios,
y en el momento divino de una dimensión de tu vida o de tu llamado que hasta ahora ha sido inaccesible. La puerta que se abre en el sueño es la contraparte espiritual de lo que describe Apocalipsis 3. 7-8 cuando Jesús dice que Él es el que tiene la llave de David, el que abre lo que nadie puede cerrar y cierra lo que nadie puede abrir, y el que dice, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. La puerta abierta de ese versículo fue puesta deliberadamente ante una persona específica por un Dios específico, en un momento específico de la historia. El sueño de una puerta que se abre es Dios mostrándote, en el lenguaje simbólico de la noche, que se ha colocado una puerta ante ti, en el reino espiritual, que se está moviendo hacia su manifestación visible en el reino natural. Los detalles específicos de la puerta en el sueño conllevan un significado adicional sobre el que vale la pena reflexionar. Una puerta que se abre hacia la luz sugiere que lo que hay al otro lado del avance que se avecina es claridad, comprensión y la iluminación específica de un camino que se ha sentido oscurecido a lo largo de la temporada previa al sueño. Una puerta que se abre a un gran espacio, una habitación, un vestíbulo o un paisaje exterior que se percibe como amplio, sugiere que lo que Dios está abriendo conduce a algo significativamente más grande que el actual marco de tu vida, y que la próxima etapa conlleva una amplitud y un alcance para los que la etapa actual no ha tenido espacio. Una puerta que se abre lentamente sugiere un desarrollo gradual y procesional del avance, en lugar de un cambio repentino de la noche a la mañana. Una puerta que se abre de repente y por completo sugiere lo contrario, un movimiento rápido y decisivo de Dios en el ámbito natural que tendrá la cualidad de lo repentino que describe Isaías 48.3 cuando Dios dice, anuncié las cosas anteriores hace mucho tiempo, mi boca las proclamó y las di a conocer, luego de repente actué y se cumplieron. Si has soñado con una puerta que se abre y te encuentras en una temporada de puertas cerradas, el sueño es una confirmación profética de que la temporada de la puerta cerrada está llegando a su fin. No es un deseo, no es una esperanza, es una confirmación. Dios no envía el sueño de la puerta que se abre para burlarse de la persona que está esperando. Lo envía para afianzar su fe en la realidad de lo que ya se está moviendo en el ámbito espiritual antes de que se haga visible en el natural. La puerta que se te mostró en el sueño es real. Ya está abierta en el espíritu, y lo que está abierto en el espíritu siempre se manifiesta en lo natural en el tiempo señalado. Aférrate al sueño, anótalo, deja que sea el ancla de la fe que los días entre el sueño y la manifestación te exigirán mantener. Habacuc 2:3 dice que escribas la revelación y la grabes claramente en tablas, para que un heraldo pueda correr con ella, porque la revelación espera un tiempo señalado, habla del fin y no resultará falsa. Aunque tarde, espérala. Ciertamente vendrá y no se demorará. El sueño de la puerta abierta es la revelación. Anótalo, espera el tiempo señalado. Ciertamente vendrá. Sueño 2. El sueño del agua. El agua en un sueño profético es uno de los símbolos más ricos y con más capas del vocabulario bíblico de la comunicación de Dios con su pueblo. Aparece a lo largo de las Escrituras como portadora de múltiples significados simultáneos, y la forma específica que adopta el agua en el sueño es la clave para comprender qué dimensión del mensaje divino está transmitiendo. El contexto, el movimiento, la claridad, el volumen y la experiencia emocional del agua en el sueño contribuyen todos a la palabra profética específica que transmite para la etapa en la que te encuentras. El agua tranquila, clara y en calma en un sueño se relaciona casi universalmente con la paz y la presencia de Dios en el lenguaje específico del Salmo 23.2, donde David dice que Él me conduce junto a aguas tranquilas y restaura mi alma. Si has soñado con agua tranquila y clara y has estado en una temporada turbulenta, agotadora y que agota la paz, el sueño es una palabra profética de restauración. Dios está diciendo que la turbulencia de la temporada actual está dando paso a las aguas tranquilas de un interior restaurado. Que la restauración del alma que describe el Salmo 23 no es una promesa lejana para una temporada futura, sino una realidad inminente que el sueño está anunciando por adelantado. La quietud hacia la que estás siendo guiado ya está preparada. Las aguas tranquilas ya te están esperando.
Lo que el sueño te está mostrando es el destino al que el camino actual, por muy turbulento que se haya sentido, te está conduciendo en realidad. El agua que fluye en un sueño profético transmite un mensaje diferente, pero igualmente significativo. El agua que se mueve, que tiene dirección e impulso, y la cualidad específica de algo que va hacia algún lugar en lugar de simplemente existir en el sitio, está conectada en el lenguaje bíblico con el movimiento del Espíritu Santo, con la corriente específica de la actividad de Dios en una temporada que avanza en lugar de estancarse. Juan 7, 38-39 recoge las palabras de Jesús diciendo que quien crea en Él, de su interior manarán ríos de agua viva, y el Evangelio especifica que Él se refería al Espíritu. El sueño del agua que fluye es el anuncio profético de un nuevo movimiento del Espíritu Santo en tu vida, una nueva corriente de actividad divina que está comenzando a moverse a través de ti y a tu alrededor, y hacia los propósitos específicos, hacia los que esta etapa de tu vida siempre ha estado avanzando. El agua de una inundación o el agua abrumadora en un sueño requieren un discernimiento más cuidadoso, ya que pueden transmitir tanto una advertencia como una promesa, dependiendo del contexto emocional del sueño y de los demás símbolos presentes en él. Si el agua de la inundación en el sueño te produjo miedo y la sensación de estar abrumado y amenazado, puede ser una advertencia sobre una temporada de presión que se avecina y de la que Dios te está avisando con antelación para que puedas prepararte, mediante la oración, en lugar de que te pille desprevenido cuando llegue. Pero si el agua de la inundación te produjo asombro en lugar de miedo, si su carácter abrumador se sintió menos como una amenaza y más como un encuentro con algo demasiado grande y poderoso para comprenderlo plenamente, está relacionado con la promesa específica de Isaías 43:2, donde Dios dice: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo», y a la imagen profética de Habacuc 2:14, donde se describe que el conocimiento de la gloria del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. La abrumadora inundación en ese contexto no es una amenaza. Es la llegada de la gloria de Dios en una medida que las categorías ordinarias de tu experiencia actual no pueden contener plenamente. El agua turbia o estancada en un sueño profético a menudo señala un área de la vida que se ha contaminado o bloqueado espiritualmente, una dimensión del llamado, de las relaciones o de la vida interior que ha perdido su flujo y necesita la purificación y renovación específicas que solo el movimiento de Dios puede restaurar. No es una condena, es un diagnóstico. Dios te está mostrando el área que necesita atención para que la oración, la entrega y la obra específica del Espíritu puedan dirigirse hacia ella con la intencionalidad que la restauración requiere. Sea cual sea la forma que tomara el agua en tu sueño, el mensaje subyacente a todas sus variaciones es el mismo en el nivel más profundo. Dios está actuando. Él es el Dios que en Génesis 1.2 tenía su espíritu sobre las aguas antes de que comenzara la creación, que partió el mar Rojo en Éxodo 14, que hizo brotar agua de una roca en Números 20, que envió la lluvia tras 3 años y medio de sequía en 1 Reyes 18, que calmó la tormenta en Marcos 4, y quien en Apocalipsis 22:1 muestra el río del agua de la vida que fluye del trono de Dios y del Cordero. Donde quiera que aparezca el agua en el sueño profético, lleva la firma del Dios que siempre se ha movido a través del agua para cumplir sus propósitos más significativos. Y el agua en tu sueño es su firma en lo específico que Él está haciendo en tu vida en este momento. Los 2 primeros sueños han abarcado los temas del acceso y el movimiento divino. El tercer sueño va aún más allá, hacia la dimensión del llamado que se está elevando, y el destino que se está exaltando en esta temporada específica de transformación. Ese sueño es el siguiente. Sueño 3. El sueño de volar o ascender. Si has soñado con volar, con elevarte por encima del suelo, con una libertad y una ligereza que el cuerpo despierto nunca ha experimentado, con ascender por encima del paisaje de tu vida cotidiana y ver todo lo que hay debajo de ti, con una claridad y una perspectiva que el nivel del suelo nunca proporciona. Ese sueño es uno de los sueños proféticos más recurrentes en la experiencia de los elegidos. No es la realización de un deseo, no es la expresión subconsciente de un deseo de escapar de las presiones de la temporada actual.
Es una comunicación profética específica sobre la elevación que Dios está obrando en tu vida en este momento, sobre el cambio de perspectiva, posición y altitud espiritual que está produciendo la transformación de tu destino en esta temporada. El sueño de volar, en el vocabulario profético de las Escrituras, está conectado de manera más directa con la promesa específica de Isaías 40:31, que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y se elevarán con alas como águilas. El elevarse no es una metáfora de una vaga mejora general de las condiciones. Es una descripción específica de una elevación espiritual que la espera en Dios produce en la vida de la persona elegida que ha atravesado la parte más difícil de la espera sin soltar al Dios en quien esperaba. El águila no bate las alas frenéticamente para alcanzar su altitud. Aprovecha la corriente térmica, la corriente de aire cálido que asciende de la tierra, y se deja llevar por esa corriente hacia arriba, con una quietud y una fuerza que el esfuerzo por sí solo nunca podría producir. El sueño de volar es Dios mostrándote que la corriente térmica está ascendiendo bajo tu vida en este mismo momento, que la corriente de su espíritu te está elevando a una altitud de perspectiva, posición y autoridad que las temporadas de preparación a nivel del suelo nunca fueron diseñadas para ser tu morada permanente. Los detalles específicos del vuelo en el sueño importan. Si volabas sin esfuerzo, sin lucha y sin miedo, moviéndote por el aire con la facilidad propia de alguien diseñado para esta altura, el sueño te está diciendo que la elevación que vendrá en esta temporada se sentirá natural en lugar de forzada, que la posición a la que Dios te está elevando es aquella para la que tu vida siempre fue moldeada, y que la adecuación entre la persona y la altitud tendrá la cualidad de algo que regresa a casa en lugar de algo que se esfuerza por alcanzar lo que nunca fue diseñado para sostener. Si volar en el sueño requirió esfuerzo, si te esforzabas por mantenerte en el aire o luchabas por ganar altitud, el sueño no es una señal negativa. Es una imagen profética honesta de una temporada de elevación que es real, pero que requiere la cooperación específica de la persona que está siendo elevada. El esfuerzo en el sueño refleja las disciplinas espirituales, la oración, la entrega, la fidelidad en las cosas pequeñas que la temporada de ascenso requiere de la persona elegida. Dios no está llevando a cabo la elevación sin tu participación. Te está invitando a participar en el proceso activo, cooperativo y espiritualmente comprometido de ascender con Él a la altitud que Él ha preparado. Si estuvieras volando y mirando hacia abajo un paisaje que reconoces, viendo tu vida desde arriba con una claridad que el nivel del suelo nunca te había proporcionado, el sueño es un don profético de perspectiva. Dios te está mostrando desde la altura de su propio punto de vista cómo se ve tu vida desde donde Él se encuentra. Te está dando un atisbo del patrón, el diseño, la intencionalidad específica del camino que desde el suelo a veces ha parecido aleatorio y sin dirección. Desde la altura del sueño de volar, los años en el desierto tienen una forma. Las temporadas difíciles tienen un lugar en el diseño. Las puertas cerradas se ven como los cambios de rumbo específicos que siempre se pretendieron que fueran, en lugar de los fracasos que parecían desde el suelo. El sueño de volar es Dios diciendo: déjame mostrarte lo que veo cuando miro tu vida, y lo que Él te muestra desde esa altura es siempre más coherente, más hermoso y más significativo de lo que el nivel del suelo jamás reveló. Efesios 2:6 dice que Dios nos resucitó con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales. El sentarse en los lugares celestiales no es una promesa futura que espera a la vida después de la muerte. Es una realidad espiritual presente que el sueño de volar hace accesible de forma experiencial en el lenguaje simbólico de la noche. Ya estás sentado en los lugares celestiales en Cristo. El sueño de volar es la activación profética de esa realidad en tu conciencia, el encuentro nocturno con la altura que ya es tuya en el espíritu, preparándote para vivir desde esa altura en las horas de vigilia de la temporada que se avecina. Sueño 4. El sueño de un bebé o un embarazo. El sueño de un bebé o un embarazo es uno de los sueños proféticos más frecuentemente relatados entre los elegidos, y también es uno de los más frecuentemente malinterpretados. Lo primero y más importante que hay que establecer
es que este sueño casi nunca trata principalmente de un bebé literal, y, aunque puede serlo para algunas personas en algunas épocas, su significado profético principal opera en el registro simbólico, y el símbolo del bebé o del embarazo en el sueño profético es uno de los símbolos más consistentemente significativos en el lenguaje bíblico de la comunicación divina. El embarazo en el sueño profético representa algo nuevo que Dios ha concebido en tu vida y que actualmente se encuentra en proceso de desarrollo hacia su nacimiento. No es algo que esté ya completamente formado. No es algo que esté listo para ser liberado al mundo en su plenitud. Es algo que está vivo, que está creciendo, que tiene un destino específico, una forma específica y un propósito específico que aún se está formando en el interior antes de estar listo para ser visible en el exterior. El embarazo es el tiempo que transcurre entre la concepción de lo nuevo y su nacimiento, y el sueño del embarazo es Dios diciéndote que lo nuevo que ha concebido en tu vida es real, está vivo, y se está desarrollando exactamente como debe, aunque aún no sea visible para las personas que te rodean. Esto es de vital importancia para la persona elegida que ha estado llevando algo en su espíritu durante un tiempo que le ha parecido largo, algo que sabe que es real y que viene de Dios, pero que aún no se ha materializado en el ámbito natural de una manera que los demás puedan ver, confirmar y celebrar. El sueño del embarazo es la confirmación profética de que lo que llevas dentro no es imaginación. Lo que se está desarrollando en ti es real, tiene latido, está creciendo y nacerá en el momento que Dios ha fijado para ello, ni un día antes de que el desarrollo se complete, ni un día después de que llegue el momento señalado para el nacimiento. Génesis 18:14 pregunta si hay algo demasiado difícil para el Señor, y luego anuncia que, en el tiempo señalado, Sara tendrá un hijo. El tiempo señalado para el nacimiento de la promesa en tu vida ya está fijado. El sueño del embarazo es Dios confirmando que la gestación es real y que el tiempo señalado se acerca. Lo que se está formando en ti en esta etapa merece la pena ser llevado a término. Las molestias de la etapa de gestación, su peso, las formas en que ha cambiado el rumbo de tu vida y ha exigido ajustes que la etapa previa al embarazo no requirió. Todo ello es la experiencia normal, necesaria y experiencia con un propósito de una persona que lleva en su interior algo que está vivo y creciendo, hacia la plenitud que el momento señalado del nacimiento liberará. El sueño de un bebé que ya ha nacido conlleva un mensaje ligeramente diferente, pero igualmente significativo. El nacimiento en el sueño indica que algo que se encontraba en fase de gestación ha cruzado ahora el umbral hacia la visibilidad. Se está liberando una nueva dimensión del llamado, comienza una nueva misión, se inaugura una nueva etapa con la frescura y la vulnerabilidad propias de un recién nacido, algo genuinamente nuevo, que no ha existido antes en esta forma, que lleva el potencial específico de una nueva vida y la fragilidad propia de algo que necesita ser cuidado, con esmero en sus primeros días antes de ser lo suficientemente fuerte como para soportar todo el peso de lo que acabará siendo. Isaías 66:9 dice, «Llevaré a término el parto y no daré a luz», dice el Señor. «Rearé el útero yo que provoqué el parto», dice tu Dios. El Dios que comenzó la concepción completará el parto. El Dios que inició la gestación lo llevará a término. El sueño del bebé o del embarazo es su palabra profética sobre la etapa en la que te encuentras, confirmando que lo que Él comenzó en ti lo completará, que lo nuevo que se está formando en tu vida no corre el riesgo de perderse antes de nacer, que el parto es tan seguro como la concepción, porque el mismo Dios que inició uno, se ha comprometido a completar el otro. Los 4 primeros sueños han abarcado el acceso, el movimiento divino, la elevación y los nuevos comienzos. El 5º sueño se adentra en un territorio más sensible y con mayor carga personal que cualquiera de los 4 anteriores. El territorio de la pérdida y el amor, y la comunicación profética específica que Dios a veces transmite a través de los rostros de las personas que más nos importaban. Ese sueño es el siguiente. Sueño 5. El sueño de una persona fallecida que era cercana a ti. Este es el sueño que produce la respuesta emocional más inmediata y la mayor confusión en la persona que lo recibe. Te despiertas con el dolor específico del duelo que el sueño ha reabierto,
con el rostro de la persona que ya no está aún vívido en la memoria del sueño, con el residuo emocional de haber estado con alguien que ya no está aquí de una forma que se sintió más real que en un sueño ordinario. Y la primera pregunta que surge al despertar es casi siempre la misma. ¿Qué significó eso? ¿Fue una visita? ¿Fue una advertencia? ¿Fue simplemente el dolor de perder a alguien expresándose en el lenguaje del sueño? ¿Era algo de lo que debería tener miedo o algo que debería consolarme? Lo primero que hay que dejar claro es que el sueño de una persona fallecida, que te era cercana casi nunca, es lo que el miedo sugiere inmediatamente que es. No es una visita de los muertos en el sentido de que la persona haya regresado del más allá para comunicarse contigo. Las escrituras son claras en Hebreos 9:27, al afirmar que los seres humanos están destinados a morir una sola vez, y, después de eso, a enfrentarse al juicio, y la teología del relato bíblico no respalda la idea de que los muertos regresen para comunicarse con los vivos como una experiencia espiritual normativa. Lo que el sueño de un ser querido fallecido casi siempre representa en el vocabulario profético no es a la persona en sí misma, sino lo que esa persona representaba en tu vida, las cualidades específicas, la dinámica relacional concreta, la etapa concreta de tu vida con la que se asociaba esa persona. Dios utiliza la imagen de una persona que fue importante para ti como el símbolo que conlleva el peso emocional más inmediato y personal, el símbolo que tu espíritu reconocerá al instante y al que responderá con toda la atención que el mensaje profético requiere. La persona fallecida en el sueño es la portadora del mensaje, no el mensaje en sí mismo, y el mensaje casi siempre trata sobre algo en tu vida que está terminando, comenzando o siendo restaurado en la etapa específica de transformación a la que se refiere el sueño. Si la persona fallecida del sueño aparecía en paz, sana y alegre, el sueño transmite un mensaje de transición y culminación, algo en tu vida que estaba conectado con esa persona, una etapa, una dinámica relacional, una versión de ti mismo que existía cuando ella estaba viva. Está completando su ciclo. La paz y la alegría en el rostro de la persona del sueño son la forma en que Dios te comunica que la finalización es buena, que el final de esa etapa no es una pérdida que lamentar, sino una transición que acoger, que lo que está pasando en esta etapa de tu vida se va con la bendición del Dios que diseñó cada etapa para que tuviera tanto un principio como un final. Si la persona fallecida en el sueño apareció tal y como era en la etapa más saludable y vibrante de su vida, el sueño suele estar relacionado con la restauración de algo que se perdió cuando falleció. Un don que llevaba consigo y que nunca se transfirió por completo antes de su partida. Una cualidad relacional que su presencia generaba en tu vida y cuya ausencia ha dejado un vacío. Una dimensión de tu propia identidad o vocación que estaba ligada a su presencia y que Dios ahora está diciendo que está restaurando a través de diferentes medios. A través de la obra específica de esta etapa de transformación, a través de las personas y los encuentros específicos que Él está trayendo a tu vida para llevar lo que su presencia solía llevar. Romanos 8:28 dice que Dios hace que todas las cosas obren para bien de aquellos que le aman y son llamados según su propósito. Todas las cosas incluye la pérdida, el dolor, la ausencia de la persona cuyo rostro apareció en el sueño, y el sueño en el que esa persona aparece con salud, paz y en la plenitud de quien era es la confirmación profética de Dios de que incluso la pérdida está siendo colaborada para el bien de una vida que Él no ha dejado de gobernar con la misma intencionalidad que trajo a cada temporada que precedió a la pérdida. Si la persona fallecida en el sueño apareció con un mensaje, con palabras que te dijo y que o bien recuerdas claramente, o bien sientes su peso sin recordar el contenido específico, el sueño lleva consigo una palabra profética que Dios está transmitiendo a través del símbolo más resonante emocionalmente disponible para tu vida interior específica. Vale la pena anotar el contenido del mensaje, si lo recuerdas, y presentarlo ante Dios en oración con la pregunta específica de qué está diciendo a través de él y cómo se aplica a la etapa actual de tu vida. Si no recuerdas las palabras específicas, pero recuerdas la sensación que produjeron, la sensación en sí misma es el contenido profético. La alegría en respuesta a lo dicho sugiere ánimo y confirmación.
La paz sugiere la resolución de algo que ha estado sin resolver. La urgencia sugiere una acción específica que la etapa requiere y hacia la que el sueño te está impulsando. Lo que es constante en todas las variantes del sueño sobre un ser querido fallecido es esto. Dios está utilizando el símbolo más personal a tu alcance para transmitir un mensaje sobre una transformación que está ocurriendo en tu vida. En este mismo momento, la persona del sueño no es el sujeto del mensaje, lo eres tú, lo es tu destino. La etapa específica de transformación que anunciaba el título de este vídeo es el contexto en el que llegó el sueño, y el sueño del ser querido fallecido es una de las formas en que Dios está hablando sobre esa transformación con un lenguaje específico, personal y emocionalmente resonante que tu espíritu recibirá más profundamente que cualquier otro. Aferraos al sueño, llevadlo ante Dios en oración, pídele que aclare qué representaba esa persona en tu vida y hacia dónde te apunta su aparición en esta etapa. Y recibe el consuelo que el sueño siempre tuvo la intención de transmitir bajo el dolor que su llegada produjo inicialmente. Sueño 6. El sueño de ser perseguido. El sueño de ser perseguido es uno de los sueños más comunes en todas las culturas y generaciones, y también es uno de los más malinterpretados en el contexto profético. La respuesta emocional inmediata al sueño es casi siempre el miedo visceral específico a la persecución en sí misma, la urgencia de correr, la sensación de que hay algo detrás de ti, a lo que no puedes escapar del todo, y que acorta la distancia con una persistencia que el sueño hace que parezca tanto inevitable como aterradora. Y la persona que despierta de ese sueño cargando con el residuo de ese miedo casi siempre lo interpreta como una advertencia sobre algo amenazante en su vida, algo que el enemigo ha enviado, algo a lo que temer. Pero la interpretación profética del sueño de la persecución es más matizada de lo que sugiere el miedo que produce, y en muchos casos lo que te persigue en el sueño no es lo que temes que sea. El Salmo 23:6 dice: «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida». La palabra traducida como «seguirán» en el hebreo original es la misma que se usa en otras partes del Antiguo Testamento para persecución. Para la persecución específica, intencionada e implacable de algo que no se detendrá hasta que haya atrapado lo que busca. La bondad y la misericordia de Dios no te acompañan amablemente por la vida a una distancia cortés. Te están persiguiendo, te están acosando, te siguen con una persistencia y una intencionalidad que el ser perseguido a veces representa en el lenguaje emocional específico de la persecución. Si has soñado que te perseguían y lo que te perseguía no estaba claro, no tenía rostro o no tenía forma, vale la pena llevar el sueño ante Dios en oración para pedirle el discernimiento específico sobre lo que realmente hay detrás de esa persecución. Porque el perseguidor sin forma en el sueño profético es a menudo el miedo no examinado de la época, la ansiedad que ha estado presente en el trasfondo de la vida interior, sin haber sido nunca plenamente nombrada o abordada, persiguiendo a la mente consciente con la implacabilidad de algo de lo que no se puede escapar, porque huir de ello es precisamente lo que le da la energía para seguir persiguiendo. La invitación profética en esa versión específica del sueño es dejar de huir, dar media vuelta, enfrentarse al perseguidor sin forma en la oración y en el honesto examen interior que requiere ese giro. Porque aquello que te ha estado persiguiendo a lo largo de la temporada que ha dado lugar a este sueño no tiene el poder que sugiere el hecho de huir de ello. Las misiones del enemigo derivan una parte significativa de su poder aparente de la energía de la evasión. Detente, da media vuelta, nombra lo que hay detrás de ti y observa lo que el nombrarlo hace a aquello que se ha presentado como demasiado terrible para enfrentarlo. Si lo que te perseguía en el sueño se identificó claramente como algo oscuro o espiritualmente amenazante, el sueño es una llamada a la oración de guerra específica que esta temporada requiere, no desde un lugar de miedo, sino desde el lugar de autoridad que describe Efesios 6, y que la sección de oración de guerra del vídeo anterior cubrió en detalle. El sueño no te está diciendo que el enemigo tiene poder sobre tu vida que no puedas abordar. Te está avisando con antelación de la tarea específica para que la oración pueda ser dirigida y la autoridad pueda ejercerse con pleno conocimiento.
de aquello contra lo que se dirige. Si el sueño de la persecución terminó con tú dándote la vuelta y enfrentándote al perseguidor, descubriendo que tenías más autoridad en el enfrentamiento de lo que sugería la huida, el sueño es una de las imágenes proféticas más alentadoras que existen. Es la imagen de una persona que ha dejado de permitir que el enemigo defina los términos del enfrentamiento, que ha pasado de la postura del perseguido a la del que se mantiene firme, y que ha descubierto al volverse que lo que tenía a sus espaldas no tenía el poder que la huida le hacía parecer. El séptimo sueño es el que cierra el círculo, el que toma la transformación hacia la que han apuntado los 6 sueños anteriores y la sitúa en el Huelwa, contexto de la provisión y el honor específicos, a nivel de pacto, que Dios prepara para la persona que ha recorrido todo el proceso de transformación del destino que esta temporada está produciendo. Ese sueño es el siguiente, sueño 7, el sueño de una mesa puesta ante ti. Si has soñado con una mesa, con una comida que se prepara, con comida dispuesta con una especificidad y una abundancia que el sueño hizo que se sintiera significativa en lugar de ordinaria, con estar sentado a una mesa que llevaba un peso de honor, provisión e intencionalidad divina que una cena ordinaria no produce. Ese sueño es una de las imágenes proféticas más ricas en el pacto de todo el vocabulario bíblico de la comunicación de Dios con sus elegidos. Salmo 23:5 dice: Tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. La mesa de ese versículo no es una recompensa por una temporada que ya ha concluido. Se prepara en presencia de los enemigos, en medio de la adversidad, en el contexto específico de la oposición y la resistencia y el asalto sostenido de una temporada que ha sido difícil de huir, formas que el soñador conoce íntimamente desde dentro. La mesa no se pone después de que los enemigos hayan sido derrotados, la oposición se haya disipado y la temporada difícil se haya resuelto en algo más cómodo. Se pone mientras ellos aún están presentes. La provisión, el honor y la abundancia del pacto de la mesa llegan en medio de la dificultad, más que al final de la misma. Este es el mensaje profético específico del sueño de una mesa que se pone ante ti. Dios está preparando una provisión específica, un honor específico, una abundancia específica a nivel de pacto para tu vida en medio de la temporada que más se ha resistido a ello. El sueño no es una imagen de algo que vendrá después de que termine la temporada difícil. Es el anuncio profético de que la mesa se está preparando en este mismo momento, en medio de la oposición, en presencia de los mismos enemigos que la temporada ha traído, y de que sentarte a esa mesa está a tu alcance antes de que los enemigos hayan sido eliminados del panorama. Los detalles específicos de la mesa en el sueño contienen información profética sobre la naturaleza de lo que Dios está preparando. Una mesa abundantemente cargada, cubierta con más comida de la que las personas sentadas en ella podrían consumir, está relacionada con la promesa específica de Efesios 3:20 de que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. La abundancia en el sueño no es una exageración de lo que está por venir, es una imagen profética precisa del exceso específico de provisión divina que supera las categorías de lo que la mente natural ha estado esperando, basándose en las evidencias de la temporada actual. Una mesa puesta en un lugar familiar, en un hogar o un paisaje que reconoces de tu vida despierta, sugiere que la provisión que Dios está preparando está llegando al contexto específico, ordinario y cotidiano de tu vida real, más que a una versión idealizada y futura de la misma. La bendición no está esperando a que llegues a un lugar diferente. Se está preparando para la vida que estás viviendo actualmente, en las relaciones que tienes ahora, en la etapa en la que te encuentras actualmente, antes de que las circunstancias hayan cambiado lo suficiente como para que la provisión se sienta más merecida o más esperada. Una mesa en la que hay otras personas presentes, en la que se comparte la comida, transmite el mensaje profético de comunidad y alianza, de una provisión diseñada no solo para tu sustento individual, sino para la dimensión relacional y comunitaria específica del llamado que Dios está impulsando en esta etapa. Vale la pena prestar atención a las personas que están en la mesa del sueño. Su presencia no es casual. Dios te está mostrando la comunidad específica de la etapa que se avecina.
las personas que se sentarán contigo en la mesa de la provisión que Él está preparando, el contexto relacional en el que se experimentará y compartirá la abundancia de la etapa venidera. El sueño de la mesa también está profundamente conectado con el tema de la identidad y el honor que recorre toda la narrativa de los 7 sueños proféticos que este vídeo ha cubierto. Sentarse a una mesa preparada es ser tratado como un invitado de honor, como alguien cuya presencia en la mesa fue específicamente esperada y para quien se preparó específicamente, y como alguien que pertenece a la mesa no por su propio mérito o sus propias maniobras, sino por la invitación específica y la preparación específica del anfitrión. El sueño de la mesa es Dios diciéndote que tu lugar está en la mesa que Él está preparando, no como un rezagado que se ha colado en un rincón, sino como un invitado específicamente honrado, para quien se ha provisto específicamente, y cuyo lugar estaba preparado antes de que comenzara la comida. Apocalipsis 19:9 dice que bienaventurados son los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. La invitación ya está extendida, la mesa ya se está preparando, y el sueño de la mesa que se prepara ante ti es el anticipo profético de una provisión, un honor y una abundancia del pacto hacia la que te lleva la transformación de esta temporada. Con la misma precisión deliberada, fiel y en el tiempo señalado que todos los demás sueños de esta serie han estado señalando. Has tenido uno o más de estos 7 sueños, quizás varios de ellos, quizás todos ellos en diferentes etapas de la vida que Dios ha estado moldeando hacia el destino que este vídeo ha anunciado. Y cada uno de ellos ha estado diciendo lo mismo en un lenguaje simbólico diferente. Dios está transformando tu destino en este mismo momento, no en el futuro, no cuando las circunstancias sean más favorables, ni cuando la preparación esté más completa, ni cuando la etapa sea menos dura. Ahora mismo, en este momento específico de tu historia específica, la transformación ya está en marcha, la mesa ya se está poniendo. Y los subtemas adicionales que vienen a continuación te darán todo lo que necesitas para recibir y administrar lo que los sueños proféticos de esta etapa han estado anunciando. Dios nunca ha dejado de hablar a través de los sueños. La Iglesia, en ocasiones, ha dejado de escuchar. A veces ha desarrollado una teología de la comunicación divina tan estrechamente centrada en la palabra escrita y en la asamblea reunida que casi no ha dejado espacio para la comunicación nocturna, específica y personal que el Dios de las Escrituras ha estado utilizando desde antes de que se cerrara el canon. Pero el estrechamiento de la teología no ha limitado la actividad de Dios. Él sigue hablando por la noche a las personas a las que ha marcado para fines específicos. Sigue utilizando la vulnerabilidad y la apertura específicas de la mente dormida para transmitir los mensajes que la vida despierta. Ajetreada, distraída y saturada de ruido, está demasiado abarrotada para recibir. Esta no es una teología marginal, no es el producto de una tradición carismática que elevó la experiencia por encima de las Escrituras. Es el testimonio coherente de las propias Escrituras, desde las primeras páginas del Génesis hasta las últimas páginas del Apocalipsis, de que Dios habla a los seres humanos a través de los sueños con una frecuencia y una especificidad que la Iglesia a veces ha sido demasiado cautelosa o demasiado racionalista para tomar en serio. El Dios que habló a Jacob en un sueño en Génesis 28 y le mostró la escalera que llegaba al cielo es el mismo Dios que habló a José en Génesis 37 a través de sueños que trazaron toda la trayectoria de su destino décadas antes de que se desarrollara. El Dios que se le apareció a Salomón en un sueño en 1 Reyes 3 y le dijo, pide lo que quieras que te dé. Es el mismo Dios que habló a José, el padre terrenal de Jesús, en Mateo 1 a través de un sueño que cambió el curso de la historia humana. El Dios que hizo que Daniel tuviera sueños y visiones en Daniel 7 es el mismo Dios que derramó los sueños proféticos que Hechos 2:17 describe como una de las principales señales del derramamiento del Espíritu en los últimos días. El sueño no es un modo secundario o inferior de comunicación divina. En muchos casos a lo largo de las Escrituras fue el vehículo principal a través
del cual Dios transmitió sus comunicaciones más significativas a sus siervos más importantes, y quien descarta el sueño profético como mero producto del subconsciente procesando los acontecimientos del día, está descartando uno de los principales canales a través de los cuales el Dios de la Biblia siempre ha elegido hablar al pueblo que ha escogido. Joel 2:28 dice que en los últimos días Dios derramará su espíritu sobre toda la humanidad, y que vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. El derramamiento del espíritu y el tener sueños están conectados en ese versículo, como expresiones simultáneas de la misma actividad divina. Donde se derrama el espíritu, siguen los sueños. El sueño profético no es una señal que precede al derramamiento, es una señal que lo acompaña, que ocurre junto con él, que es una de las manifestaciones específicas de la presencia del Espíritu en una vida y una generación que está siendo saturada con su actividad. Y la evidencia del movimiento del Espíritu en esta generación es innegable para cualquiera que preste atención. El hambre específica de un encuentro genuino con Dios que está llevando a la gente a momentos de oración antes del amanecer y a adoración prolongada, y el tipo de búsqueda seria y costosa de Dios que las versiones cómodas del cristianismo no producen, es la evidencia de un derramamiento que ya está en curso. Y, acompañando a ese derramamiento, en consonancia con el patrón que estableció Joel y que confirmó Hechos 2, hay un aumento en la frecuencia y el significado profético de los sueños que los elegidos están relatando en todos los contextos y todas las culturas. Los sueños no son una coincidencia, son el fruto esperado de un derramamiento del Espíritu que Joel profetizó y en el que esta generación está viviendo. Esta generación necesita prestar atención específicamente al sueño profético por razones que son únicas del momento en que vive. El nivel de ruido de esta generación es más alto que el de cualquier otra que la haya precedido. La estimulación constante, implacable y optimizada algorítmicamente de la era digital ha producido una vida en vigilia que está más completamente saturada de estímulos externos que la que cualquier generación anterior haya tenido que afrontar. La persona promedio de esta generación consume más información en un solo día que la que consumía una persona en la Edad Media a lo largo de toda su vida. El espacio para la atención interior, tranquila y sin prisas que requiere escuchar a Dios con claridad, se ha reducido casi a la nada en las horas normales de vigilia del día de la persona elegida. Las notificaciones llegan antes de que los ojos se abran del todo por la mañana. La pantalla es lo último que se ve antes de dormir y lo primero a lo que se recurre al despertar. El algoritmo ha aprendido el contenido específico que mantiene la atención capturada y lo ofrece con una precisión y una persistencia que ninguna generación anterior de la estrategia de distracción del enemigo ha podido igualar. La persona elegida de esta generación lucha por el silencio interior en un entorno que ha sido diseñado específicamente para impedirlo. Y Dios, que nunca se ha visto limitado por las condiciones de la generación a la que se dirige, ha trasladado gran parte de su comunicación al único entorno en el que el ruido de la era digital no puede penetrar por completo. El sueño, las horas específicas en las que el teléfono está boca abajo, las notificaciones están silenciadas, el algoritmo no tiene acceso al interior y la mente dormida está, por fin, genuinamente, inalcanzablemente en silencio. El sueño profético es una de las respuestas principales de Dios al ruido de esta generación. Es su manera de llegar al interior de la persona elegida a través de la única puerta que el mundo aún no ha descubierto cómo mantener abierta durante la noche. Hay también una urgencia específica en los sueños proféticos de esta temporada que va más allá del aumento general de la actividad onírica, que produce el derramamiento del espíritu. Los elegidos que están prestando atención informan de una categoría específica de sueños, que no son el lenguaje simbólico habitual del vocabulario de los sueños proféticos, sino algo más inmediato, más directivo, más específicamente ligado a las elecciones, las decisiones y los movimientos de la temporada actual. Sueños que dan instrucciones específicas, sueños que revelan peligros específicos, sueños que confirman direcciones específicas sobre las que la vida despierta ha tenido dudas.
sueños que llegan en el momento preciso en que hay que tomar una decisión y que traen exactamente la claridad que la decisión requiere. Esta es la cualidad específica de la actividad de los sueños proféticos, que caracteriza a una generación que se encuentra en un punto de inflexión significativo en los propósitos de Dios. Los sueños se están volviendo más específicos porque la temporada se está volviendo más específica. Los puntos de inflexión a los que se acerca esta generación en los propósitos corporativos de Dios, las asignaciones que se están liberando, las puertas que se están abriendo, la guerra espiritual que se intensifica en proporción a la importancia de lo que se está liberando. Todo ello está creando las condiciones para el tipo de actividad de sueños proféticos específicos, directivos y a nivel de destino que el relato bíblico asocia consistentemente con temporadas de transición significativa en la historia del pueblo. Dios. Amós 3:7 dice que ciertamente el Señor soberano no hace nada sin revelar su plan a sus siervos los profetas. La revelación del plan ocurre antes de que el plan se desarrolle en el ámbito visible, y en ausencia de un oficio específico de profeta en la vida de cada persona elegida. Dios utiliza el sueño como uno de los principales vehículos para la revelación anticipada de lo que está haciendo y de lo que está a punto de hacer en la vida de la persona a la que ha destinado para una tarea específica en esta temporada concreta. La persona que aprende a tomarse en serio el sueño profético, quien desarrolla la práctica de anotar, orar y presentar ante Dios los sueños específicos que llevan el peso concreto de la comunicación divina. Es la persona que tiene acceso a una dimensión de guía divina y conocimiento anticipado, que la mayor parte del mundo despierto se pierde por completo. No porque sean más espirituales, más dotados o más merecedores de la comunicación divina, sino porque prestan atención al canal que Dios ha estado utilizando de manera constante a lo largo de todo el relato bíblico, y que Él no ha dejado de utilizar simplemente porque la generación a la que se le entrega se ha vuelto demasiado sofisticada, demasiado racionalista o demasiado distraída para recibirla. Presta atención a tus sueños, anótalos, preséntalos ante Dios, y deja que el Dios que ha estado hablando durante la noche, desde antes de que se escribieran las Escrituras, te hable a través de los sueños proféticos específicos que esta etapa de tu vida trae consigo, porque lo que Él está diciendo en la noche acerca de la transformación de tu destino merece cada momento de la atención que requiere. La pregunta de cómo saber qué sueños son genuinamente proféticos y cuáles son simplemente el procesamiento ordinario de la mente dormida es la pregunta que toda persona que se toma en serio los sueños proféticos tiene que responder tarde o temprano. Y eso es exactamente lo que abordaremos a continuación. Cómo saber cuándo un sueño es profético y no solo ordinario. No todos los sueños son proféticos. Esto hay que decirlo con claridad y sin rodeos, porque no hacer esta distinción produce uno de dos resultados igualmente inútiles. O bien la persona trata cada sueño como una comunicación divina y se agota buscando significados que nunca existieron, construyendo elaboradas estructuras interpretativas sobre cimientos simbólicos, que no pueden soportar el peso de las conclusiones que se extraen de ellos. O bien descarta cada sueño como un proceso ordinario y se pierde las auténticas comunicaciones proféticas que Dios está transmitiendo a través de los sueños específicos que Él diseña para las etapas concretas de una vida elegida. La sabiduría requiere el discernimiento para conocer la diferencia, y ese discernimiento, aunque se desarrolla con el tiempo y la práctica, y el cultivo específico de la sensibilidad al espíritu que requiere la vida elegida, tiene suficientes indicadores consistentes como para ser aprendido y aplicado con creciente precisión incluso por la persona que es relativamente nueva en tomarse en serio sus sueños. La primera y más fiable característica distintiva del sueño profético es la intensidad de su viveza. El sueño profético es casi siempre más vívido que el sueño ordinario, más saturado en color, detalle y textura emocional, más plenamente habitable en la memoria de la persona despierta, de una manera que los sueños ordinarios simplemente no lo son. El sueño ordinario se desvanece rápidamente tras el despertar, disolviéndose en el contenido cotidiano de la mañana con una rapidez que hace
imposible su recuerdo detallado en la hora siguiente a levantarse. El sueño profético permanece, sigue presente días después con una claridad que la mente despierta no ha fabricado y no puede explicar del todo. La persona que ha tenido el sueño se ve volviendo a él involuntariamente, encontrándolo presente en la conciencia en momentos inesperados a lo largo del día, incapaz de descartarlo con la misma facilidad que permite el recuerdo de un sueño ordinario. Esta cualidad de permanencia es en sí misma el primer indicador de origen profético. Dios no transmite sus comunicaciones de una forma que se disuelva antes de que el receptor haya tenido tiempo de recibirlas. El sueño profético está diseñado para perdurar en la memoria de la persona a la que se le ha entregado, para mantener su claridad y su peso a lo largo de las horas y los días que requieren la oración y el proceso de discernimiento. La segunda característica distintiva es el residuo emocional que el sueño profético deja en la persona despierta. No se trata de la resaca emocional habitual de un sueño estresante que produjo ansiedad y luego se desvaneció con la ansiedad al volver la conciencia. Una huella emocional específica, desproporcionada e inexplicable en su totalidad, que persiste durante las horas de vigilia y se resiste a la disipación habitual del recuerdo onírico. Una paz profunda que el contenido del sueño no justificaba de manera evidente. Una alegría profunda que permanece presente durante las primeras horas de la mañana, sin una fuente natural evidente. Una sensación específica de asombro, peso o convicción que la mente despierta no generó independientemente del sueño. Estos residuos emocionales son las huellas de origen divino. Son la cualidad específica del sentimiento que acompaña al encuentro genuino con Dios. Durante las horas de sueño, la misma cualidad que caracterizó los encuentros en la vigilia de las figuras bíblicas que se encontraron con Dios en sus queridos sueños. Génesis 28, 16, 17 relata que Jacob se despertó de su sueño de la escalera y dijo: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Se asustó y dijo: «Qué temible es este lugar». El asombro que Jacob sintió al despertar era el residuo emocional de un encuentro genuino con lo divino. Y la persona que despierta de un sueño cargando con un peso emocional específico, inexplicable y desproporcionado que el contenido del sueño por sí solo no justifica, probablemente esté cargando con el mismo tipo de residuo de ese mismo tipo de encuentro. La tercera característica es la presencia de las escrituras o, más concretamente, del lenguaje divino en el sueño. Cuando un versículo de la Biblia aparece en un sueño con una claridad y una precisión que el propio conocimiento bíblico del soñador no explica del Dios todo, el sueño es casi con toda seguridad profético. Cuando surgen en el sueño palabras que llevan el registro específico del lenguaje de Dios, palabras que parecen más recibidas que generadas, más dadas que producidas por la mente que sueña, el origen de esas palabras merece una atención seria. Dios no inserta al azar su palabra en el procesamiento ordinario de los sueños de la mente dormida. Cuando la palabra aparece en el sueño, es porque el sueño es el vehículo de una comunicación divina específica que Dios fundamenta en la autoridad de su propia revelación escrita. La cuarta característica es la repetición, tal y como estableció la interpretación de José de los sueños del faraón en Génesis 41:32. La repetición del sueño profético es la forma en que Dios enfatiza la importancia y la certeza del mensaje. El asunto ha sido firmemente decidido por Dios y Dios lo hará pronto, dijo José, explicando por qué el sueño se repitió 2 veces. La repetición no es redundancia, es énfasis. Dios asegurándose de que el mensaje llegue con suficiente fuerza y confirmación para romper el escepticismo, el ajetreo y la tendencia de la mente despierta a racionalizar y descartar lo que el espíritu dormido recibió. Si has tenido el mismo sueño o la misma categoría de sueño varias veces en un periodo corto, la repetición en sí misma es la señal profética de que el mensaje requiere toda tu atención. El Dios que repitió el sueño del faraón para asegurarse de que el hombre más poderoso del mundo conocido no pudiera descartarlo, es el mismo Dios que repite el sueño profético a la persona elegida, cuya mente despierta lo ha estado descartando como una coincidencia o como el producto ordinario de una imaginación hiperactiva.
La quinta característica es lo que podría llamarse el testimonio del Espíritu al despertar. Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu que da testimonio de la identidad da testimonio de la comunicación. La persona que despierta de un sueño profético a menudo experimenta un conocimiento interior específico de que el sueño era significativo antes de haber iniciado ningún proceso formal de discernimiento al respecto. Algo en el espíritu reconoce que el sueño proviene de Dios con la misma inmediatez y la misma certeza con que el espíritu reconoce la presencia de Dios en la adoración genuina o en la unción específica de una palabra que proviene genuinamente de Él. Este testimonio interior no es infalible. Está sujeto a las mismas distorsiones a las que está sujeta cualquier otra dimensión de la percepción espiritual humana, distorsiones producidas por el pensamiento ilusorio, la necesidad emocional y el deseo de recibir un mensaje específico que el sueño puede o no estar transmitiendo realmente. Pero cuando el testimonio interior está presente junto con las otras características, la viveza, el residuo emocional, el contenido bíblico, la repetición, se convierte en una parte significativa de la evidencia acumulada de que el sueño merece ser tomado en serio en lugar de ser descartado. El proceso práctico del discernimiento es sencillo. Anota el sueño inmediatamente al despertar, antes de que los detalles se desvanezcan. Preséntalo ante Dios en oración antes de compartirlo con nadie más. Pide al Espíritu la interpretación con la humildad de quien sabe que el significado de un sueño profético no siempre es evidente por sí mismo y que el mismo Dios que envió el sueño es su intérprete más fiable. Mantén la interpretación con cautela hasta que el fruto de la misma comience a hacerse visible en el ámbito natural. Porque la prueba del sueño profético es, en última instancia, la misma prueba que Deuteronomio 18:22 aplica a la palabra profética. Si se cumple o no. ¿Qué hacer una vez que has recibido y discernido un sueño profético? Es la pregunta práctica a la que la mayordomía de la vida profética exige una respuesta. Y ahí es exactamente a donde nos dirigimos a continuación, a los pasos específicos, prácticos y basados en la Biblia que toda persona elegida que esté recibiendo sueños proféticos en esta temporada necesita dar. ¿Qué haces cuando recibes un sueño profético? Recibir un sueño profético es el comienzo de un proceso, no el final del mismo. El sueño llega. La viveza, el residuo emocional y el testimonio interior del espíritu confirman su origen profético. Y entonces surge la pregunta que toda persona elegida que se toma en serio sus sueños tiene que responder tarde o temprano. ¿Qué hago ahora con esto? La respuesta a esa pregunta determina si el sueño profético produce el fruto para el que fue diseñado en la vida de las personas que lo recibió, o si se convierte en una de las muchas experiencias espirituales significativas que se recibieron con auténtico entusiasmo y luego quedaron gradualmente enterradas bajo las exigencias ordinarias de la vida cotidiana, hasta que solo queda el recuerdo. Lo primero y más ineludible que hay que hacer cuando se recibe un sueño profético es anotarlo inmediatamente. No después de la ducha, no después del café, no después de unos minutos más tumbado en la cama, aferrándose a los fragmentos que ya empiezan a desvanecerse en los confines de la memoria. Inmediatamente, en los primeros instantes tras despertar, antes de que los detalles hayan iniciado su inevitable retirada de la mente. Consciente hacia las profundidades inaccesibles del cerebro dormido que los generó. La ventana entre el despertar y el desvanecimiento del recuerdo del sueño es estrecha y no admite negociación. Lo que no se captura en esa ventana casi siempre se pierde. Ten algo con lo que escribir, junto a la cama específicamente para este propósito. Un cuaderno y un bolígrafo, un teléfono con una aplicación de notas ya abierta. Sea cual sea la forma que adopte el registro, la disciplina de tenerlo inmediatamente disponible elimina la fricción entre el despertar y la escritura que cuesta más contenido profético de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Escribe todo. Las imágenes en el orden en que aparecieron, las personas que estaban presentes y cómo se percibía su presencia, los colores, si eran vivos o significativos, las palabras que se dijeron, si las recuerdas, y la sensación que produjeron, si no recuerdas el lenguaje exacto.
la textura emocional del sueño de principio a fin, la sensación específica al despertar, todo ello capturado en los primeros minutos de conciencia antes de que el día comience su labor de borrado. El diario de sueños no es un lujo espiritual para quienes tienen una inclinación mística particular. Es la administración práctica y fiel de la comunicación profética que Dios ha entregado a través de la vulnerabilidad específica de las horas de sueño. Job 33, 15, 16 dice que Dios habla en sueños, en visiones nocturnas cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras duermen en sus camas. Él puede hablarles al oído y aterrorizarlas con advertencias. El hablar es deliberado. La recepción de lo que se ha dicho deliberadamente es una cuestión de administración, y el diario es el primer acto de esa administración. Lo segundo que hay que hacer es presentar el sueño ante Dios en oración antes de compartirlo con nadie más. La tentación cuando llega un sueño vívido y significativo es compartirlo inmediatamente y procesarlo en el contexto relacional de la comunidad de confianza antes de haber realizado el trabajo espiritual personal de meditarlo ante Dios. El cónyuge, el pastor, el amigo con dones espirituales, la comunidad en línea de personas interesadas en los sueños proféticos. Todas estas voces están disponibles y algunas de ellas son genuinamente útiles, pero no son la primera voz a la que pertenece el sueño. El sueño te fue entregado específicamente a ti, fue diseñado para tu interior específico, moldeado por los símbolos específicos que tienen mayor significado en tu vida específica, sincronizado para el momento específico de tu historia específica. El primer procesamiento del mismo pertenece a la intimidad específica de la relación entre tú y el Dios que lo envió. Siéntate con él ante él, cuéntale lo que viste, pregúntale qué te está diciendo. Pide la claridad del Espíritu que, según 1 Corintios 2:10, escudriña todas las cosas, incluso las profundidades de Dios. La interpretación que surge de ese lugar de búsqueda en oración, sin prisas, que depende del Espíritu, tendrá una profundidad y una especificidad personal que ni siquiera el intérprete externo más dotado puede replicar por completo, porque solo el Espíritu de Dios conoce el contexto completo del sueño, la historia completa de la persona que lo recibió y el propósito completo para el que el sueño fue diseñado en la temporada específica en la que llegó. Lo tercero que hay que hacer es poner a prueba la interpretación. No toda impresión que surge en la oración sobre un sueño es la interpretación correcta del mismo. El corazón humano es capaz de leer en un sueño profético el mensaje que esperaba recibir en lugar del mensaje que realmente se envió. Las ilusiones y la recepción espiritual no siempre son fáciles de distinguir desde dentro, y la disciplina de poner a prueba la interpretación a la luz del carácter coherente y la palabra revelada de Dios es la salvaguarda que evita que el sueño profético se convierta en un vehículo para el autoengaño. 1 Juan 4:1 dice: No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. La prueba se aplica tanto al sueño como a la interpretación del sueño. ¿Se ajusta la interpretación al carácter de Dios tal y como lo revela la Escritura? ¿Apunta hacia la rendición, la obediencia y el avance del reino? ¿O sirve principalmente a las preferencias y ambiciones de la persona que recibió el sueño? ¿Exige algo al receptor que la palabra de Dios no exija también? ¿Entra en conflicto con algo que la palabra de Dios establece claramente? Estas pruebas no son complicadas, pero son necesarias, y la disposición a aplicarlas con honestidad es la marca de una persona que se toma el sueño profético lo suficientemente en serio como para protegerlo de un mal manejo. Lo cuarto que hay que hacer es compartir el sueño con las personas adecuadas en el momento adecuado. No con todo el mundo, no inmediatamente, sino con las personas específicas que tienen la madurez espiritual y el conocimiento genuino de tu vida y tu llamado para aportar a la interpretación, con discernimiento y responsabilidad. Proverbios 11:14 dice que hay seguridad en la abundancia de consejeros. La seguridad, en el contexto del sueño profético, es la protección contra los errores específicos a los que la interpretación aislada es más vulnerable. La comunidad espiritual de confianza es el entorno en el que el sueño profético puede ser examinado desde múltiples ángulos, comparado con el testimonio coherente de personas que conocen a Dios
y conocen a la persona que recibió el sueño, y refinado hasta alcanzar la claridad específica que requiere una acción fiel. Lo quinto que hay que hacer es mantener el sueño con una expectativa paciente y a largo plazo, en lugar de reconstruir inmediatamente toda la vida en torno a sus imágenes. El sueño profético casi siempre apunta hacia algo que está por venir, más que hacia algo que ya está plenamente presente. Y la brecha entre la recepción del sueño y el cumplimiento visible de aquello a lo que apuntaba requiere una postura específica de fe que no sea ni pasiva ni ansiosa. Habacuc 2:3 dice que la visión espera su tiempo señalado y, aunque tarda, espérala. La espera es activa, es la orientación sostenida, orante y expectante de una vida que ha recibido una palabra de Dios y vive en la dirección que ésta señalaba, confiando el tiempo señalado al Dios que lo fijó. Anota el sueño, vuelve a él con regularidad. Deja que sea un punto de oración y de referencia en la conversación continua entre tú y el Dios que te lo entregó. Y estate atento a las señales de su avance, hacia el cumplimiento visible con la atención específica de una persona que sabe que el Dios que envía. Sueño profético es también el Dios que lo cumple, en el tiempo señalado, de la manera señalada, para el propósito señalado que siempre fue el destino del sueño. La administración fiel del sueño profético no termina con la recepción de la interpretación. Continúa cada día entre el sueño y su cumplimiento, en la oración, la obediencia y la paciente expectativa que la vida elegida exige a la persona a quien se le ha confiado el conocimiento anticipado de lo que Dios está haciendo en su destino. La pregunta concreta es cómo administrar esa confianza sin malversarla. Ahí es donde nos dirigimos a continuación. Cómo administrar un sueño profético sin malversarlo. El sueño profético es uno de los dones más significativos que Dios entrega a la vida elegida. También es uno de los que con mayor frecuencia se malversan. No porque las personas que reciben sueños proféticos sean descuidadas, infieles o espiritualmente inmaduras de tal manera que la malversación sea inevitable, sino porque las tentaciones específicas que acompañan al sueño profético son lo suficientemente sutiles como para confundirse con la fidelidad y lo suficientemente urgentes como para parecer justificadas en el momento en que se cede a ellas. El mal manejo de un sueño profético casi siempre ocurre con la mejor de las intenciones, y las consecuencias son casi siempre más costosas de lo que la persona que lo manejó mal anticipó cuando tomó las decisiones que lo provocaron. La primera y más común forma de mal manejo es compartirlo prematuramente. El sueño profético llega con una intensidad y un peso emocional que producen un impulso casi irresistible de compartirlo de inmediato, de hacer partícipes a las personas de la vida del soñador de la experiencia de haber recibido algo significativo de Dios, de procesar el sueño en el contexto relacional, antes de que se haya realizado el trabajo espiritual personal de meditarlo a solas ante Dios. Este impulso no es erróneo en sí mismo. La comunidad y la rendición de cuentas son bienes genuinos en la vida elegida, y el sueño profético no está diseñado para ser procesado en un aislamiento permanente. Pero el momento en que se comparte es de enorme importancia. La historia de José es el ejemplo bíblico más instructivo de lo que cuesta compartir prematuramente. Génesis 37 relata cómo compartió los sueños de las gavillas y las estrellas con sus hermanos y su padre, antes de que se hubiera completado en él, formación interior hacia la que apuntaban los sueños. El compartir fue honesto, no fue jactancioso en el sentido en que lo interpretaron los hermanos, o al menos no principalmente, pero fue prematuro. Fue el compartir de una palabra que José había recibido antes de estar preparado para soportar el peso de la reacción que ese compartir produjo, y la consecuencia de ese compartir prematuro puso en marcha una cadena de acontecimientos, el pozo, la esclavitud, la prisión, que el proceso de formación requería, pero que el compartir prematuro aceleró más allá de lo que el carácter actual de José podía afrontar sin la prolongada temporada en el desierto que siguió. El sueño profético necesita tiempo en el interior antes de estar listo para el exterior. Tiempo en la oración, tiempo en la quietud específica de la relación entre el soñador y el Dios que le entregó el sueño. Tiempo para que la interpretación sea refinada por el Espíritu, antes de que las voces humanas de la comunidad
comiencen a añadir sus propias capas a lo que el sueño está diciendo. La disciplina de mantener el sueño en el interior durante una temporada, antes de llevarlo al contexto relacional, no es secretismo ni orgullo espiritual. Es la sabiduría de una persona que comprende que la exposición prematura de una semilla profética a entornos que aún no están preparados para recibirla es una de las principales formas en que el fruto que la semilla estaba destinada a producir se pierde antes de tener la oportunidad de crecer. La segunda forma de mal manejo es la literalización excesiva. El sueño profético habla en el lenguaje simbólico del espíritu, un lenguaje que está relacionado con el lenguaje literal de la mente natural, pero no es idéntico a él. Y la persona que interpreta el contenido simbólico del sueño profético como un plano literal para el futuro, que construye un plan de acción detallado y específico, paso a paso basado en las imágenes del sueño, como si este fuera un mapa literal en lugar de una indicación simbólica, está construyendo sobre unos cimientos que el sueño no fue diseñado para soportar. José soñó con gavillas que se inclinaban, no soñó con un plan detallado para la administración de las reservas de grano de Egipto, ni con un calendario específico para el cumplimiento de su destino, ni con una descripción literal de la prisión y el palacio y de las personas concretas con las que se encontraría en el camino. Recibió una imagen simbólica que apuntaba hacia una realidad que aún no podía comprender plenamente y que requirió 13 años de formación antes de que la comprensión fuera suficiente para estar a la altura del alcance de lo que la imagen señalaba. La naturaleza simbólica del sueño no era una limitación de su precisión. Era la forma adecuada para una comunicación que apuntaba hacia algo demasiado grande y complejo para ser comprendido plenamente por la persona que lo cunádora recibía en la etapa de formación en la que se encontraba. Acepta el contenido simbólico del sueño profético con la humildad de quien sabe que ve por espejo y en oscuro, como dice 1 Corintios 13:12, y que la plena claridad de lo que el sueño apunta llegará progresivamente a medida que avance el proceso de formación y se acerque el tiempo señalado. No reduzcas el lenguaje simbólico multidimensional del espíritu al lenguaje literal, unidimensional de un plan. Deja que el símbolo haga el trabajo para el que fue diseñado, que es orientar la vida, la fe y la expectativa hacia la dirección en la que Dios se mueve, sin proporcionar el tipo de detalles específicos que eliminarían la necesidad de la dependencia continua de Dios que requiere la vida elegida. La tercera forma de mal manejo es lo que podría llamarse inflación del destino. Llega el sueño profético y la persona que lo ha recibido comienza a interpretarlo en los términos más amplios posibles, interpretando en el contenido simbólico del sueño un significado y un alcance que pueden ser reales en sus dimensiones últimas, pero que aún no son aplicables a la etapa actual del proceso de formación. Concluyen a partir del sueño que están más avanzados en la preparación de lo que realmente están, que la plenitud del llamado está más inmediatamente disponible de lo que la etapa actual puede realmente soportar, y comienzan a avanzar hacia el sueño de maneras que superan la formación interior que el movimiento requiere. La consecuencia de la exageración del destino es casi siempre la misma. La persona avanza hacia la plenitud de lo que el sueño apuntaba antes de que se haya formado adecuadamente el carácter que esa plenitud requiere, y el peso de la tarea pone de manifiesto la insuficiencia de los cimientos que la sustentan, de formas que provocan un colapso que el enfoque paciente, que antepone la formación, habría evitado. El sueño era acertado, el destino al que apuntaba era real. El error estuvo en el momento en que se avanzó hacia él, en eludir las temporadas de desierto que la formación requería, en tratar la imagen profética como un permiso para una aceleración que Dios aún no había autorizado. La corrección a la inflación del destino es la aplicación constante del principio que establece Lucas 16:10. Quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. El sueño apunta hacia lo mucho. La fidelidad con lo muy poco es el camino entre el sueño y lo mucho. Y la persona que permanece en el camino de la administración fiel de la temporada actual, que no utiliza el sueño profético como una razón para saltarse la formación que la temporada actual está produciendo,
es la persona que llega a la plenitud del destino del sueño con el carácter necesario para sostener lo que encuentra allí. La cuarta forma de mal manejo es el abandono del sueño ante circunstancias contradictorias. José recibió los sueños de las gavillas y las estrellas, y luego fue a la cárcel. Las circunstancias entre la recepción del sueño y su cumplimiento no fueron meramente neutras o insignificantes. Fueron activa y dramáticamente contradictorias con todo lo que el sueño había señalado. Y la tentación en ese intervalo, la tentación que el pozo, la esclavitud, la prisión y la promesa olvidada del copero representaban en diferentes formas, era concluir que el sueño era erróneo, que la interpretación era equivocada, que el Dios que envió el sueño había cambiado de opinión o que, en realidad, nunca lo había enviado. José no cedió a esa tentación. Génesis 39:2 dice que el Señor estaba con José incluso en la casa del esclavo. Génesis 39:21 dice que el Señor estaba con José incluso en la prisión. La presencia de Dios no se apartó de José durante las épocas que contradecían el sueño. Y la fe de José, el aferrarse específicamente al Dios que envió el sueño incluso cuando las circunstancias presentaban el argumento más convincente posible para dejarlo ir, fue la fe que Génesis 50:20 finalmente vindicó cuando José miró hacia atrás al arco completo de la historia y dijo: «Lo que vosotros pensasteis hacerme mal, Dios lo encaminó a bien». Las circunstancias que contradicen el sueño profético no son prueba de que el sueño fuera erróneo. Casi siempre son el camino que conduce a su cumplimiento. El pozo no es el final de la historia, es el comienzo de la formación que el final de la historia requiere. Aférrate al sueño a través de las temporadas contradictorias, no con el agarre frágil y crispado de alguien que está aterrorizado por estar equivocado. Con la confianza serena, paciente y anclada en Dios de una persona que sabe que aquel que envió el sueño está más comprometido con su cumplimiento que cualquier circunstancia que actualmente lo contradiga. El sueño profético es una de las formas más significativas en que Dios se está comunicando con los elegidos en esta temporada específica. Comprender por qué está utilizando este vehículo en particular con tanta frecuencia en este momento, qué hay en este momento específico de la historia de esta generación que ha convertido al sueño profético en uno de sus principales instrumentos de comunicación, es la pregunta que aborda el siguiente subtema, y la respuesta a ella cambiará la forma en que recibas cada sueño que llegue en las noches venideras. Hay una razón por la que el sueño profético está aumentando en frecuencia e intensidad en este momento específico de la historia. No en un sentido vago y general de que Dios siempre ha hablado a través de los sueños y sigue haciéndolo a lo largo de todas las generaciones, sino en el sentido específico, concreto y propio de este momento en particular, de que hay algo en la temporada actual de los propósitos de Dios que está produciendo un aumento específico en la actividad onírica de los elegidos que va más allá del nivel de fondo habitual de la comunicación divina durante las horas de la noche. La primera razón por la que Dios está hablando a través de los sueños específicamente en esta temporada es que la temporada en sí misma es una de transición extraordinaria, no la transición ordinaria y gradual que cada generación experimenta a medida que el mundo cambia a su alrededor. Una transición a nivel de los propósitos de Dios, un cambio en la historia cósmica que avanza hacia la plenitud de lo que las Escrituras han estado señalando desde las primeras páginas del Génesis. Y en épocas de transición significativa, Dios ha aumentado constantemente su comunicación profética a través de los sueños como una forma de preparar a su pueblo para lo que está por venir antes de que llegue en su forma visible. El patrón bíblico es inconfundible. Los sueños que precedieron a la transición del período patriarcal a la esclavitud en Egipto fueron extraordinarios en su frecuencia y su demeros de especificidad. Los sueños de José, los sueños de sus compañeros de prisión, los sueños del faraón, todos llegaron de forma concentrada en el intervalo específico que precedió inmediatamente a la transición que definiría los siguientes 400 años de la historia del pueblo de Dios. Los sueños que precedieron a la transición del período de los jueces a la monarquía llegaron a través de Samuel de una forma concentrada que la generación anterior no había experimentado.
1 Samuel 3. Bruno señala específicamente que en aquellos días la palabra del Señor era escasa y no había muchas visiones, lo que implica que el aumento de la comunicación profética a través de Samuel marcó el comienzo de una nueva etapa en los propósitos de Dios. Cada transición importante en la narrativa bíblica ha sido precedida y acompañada por un aumento de la actividad de los sueños proféticos. Y la transición que esta generación está viviendo está produciendo exactamente el mismo aumento. La segunda razón por la que Dios está hablando a través de los sueños específicamente en esta temporada es la condición específica del pueblo elegido, al que está tratando de alcanzar. Los elegidos de esta generación, como se estableció en el subtema anterior, viven en un entorno ruidoso que es más profundamente hostil hacia los canales habituales de comunicación divina que cualquier generación anterior haya tenido que afrontar. La quietud que requiere un encuentro genuino con Dios ha sido sistemáticamente comprimida por las herramientas específicas de la era digital hasta el punto de que muchas personas elegidas pasan días enteros sin un solo momento de auténtico silencio interior. Y Dios, que está comprometido con la comunicación de sus propósitos a las personas a las que ha marcado para tareas específicas en esta temporada, está utilizando el sueño precisamente porque es el canal que el ruido no puede bloquear. Joel 2, 28-29 dice que el Espíritu será derramado sobre toda la gente, sobre hijos e hijas, sobre ancianos y jóvenes, sobre siervos y siervas. La amplitud del derramamiento es notable. No respeta las categorías habituales de edad, género o posición social, en torno a las cuales tienden a organizarse las estructuras humanas del ministerio y la autoridad espiritual. El Espíritu se mueve donde quiere, como dice Juan 3:8, y en esta temporada se está moviendo específicamente a través del canal de los sueños, porque ese canal es el que llega a las personas más inaccesibles a través de los canales habituales de la ruidosa vida despierta. El joven cuyas horas de vigilia están totalmente saturadas de estímulos digitales. La persona elegida en una temporada de aislamiento que no tiene acceso a la comunidad reunida donde normalmente se entrega la palabra profética. La persona en un contexto cultural donde la expresión pública de la fe cristiana conlleva un costo social significativo. Dios está llegando a todos ellos a través del sueño, porque el sueño es el canal que ninguna circunstancia humana puede cerrar por completo. La tercera razón es la naturaleza específica de lo que Dios está comunicando en esta época. El mensaje que esta generación de elegidos necesita recibir no es principalmente un mensaje sobre principios espirituales generales o los contornos generales de la vida cristiana. Es un mensaje específico, dirigido, a nivel de destino, sobre las tareas concretas para las que se ha elegido a personas concretas, en este momento concreto de los propósitos de Dios. Y la especificidad del mensaje requiere la especificidad del sueño, la comunicación personal, adaptada individualmente y rica en símbolos que llega al interior de una persona concreta con el contenido específico que su vida, su llamado y su momento requieren. La palabra profética pronunciada en un contexto público, por muy ungida que esté, es necesariamente más general que el sueño profético entregado a una persona concreta en el lenguaje específico de su interior. El sueño conoce al soñador de una manera que la palabra profética pública no puede. Utiliza los símbolos que tienen mayor resonancia en la vida específica de esa persona concreta, las imágenes, las personas y los paisajes que significan algo particular para ella, y no de manera genérica para todo el mundo. Y la especificidad del sueño es la forma en que Dios se asegura de que el mensaje llegue con la máxima relevancia personal posible y la mínima ambigüedad posible sobre a quién va dirigida la comunicación y qué es lo que dice específicamente. La cuarta razón por la que Dios está hablando a través de los sueños en esta temporada está relacionada con la aceleración específica de la línea temporal por la que se mueven los propósitos de Dios. Hechos 2:17 cita la profecía de Joel en el contexto del derramamiento de Pentecostés y la enmarca como el comienzo de los últimos días, la inauguración de la temporada final de la historia hacia la que las Escrituras han estado avanzando. Esa temporada final
que ya lleva 2000 años desarrollándose, avanza hacia su culminación con una velocidad e intensidad de las que la creciente frecuencia de la comunicación profética a través de todos los canales es una de las señales. Los sueños están aumentando porque la línea temporal se está acelerando. La comunicación se está intensificando porque las misiones se están volviendo más urgentes. La preparación que los elegidos necesitan para los roles específicos a los que están llamados a desempeñar en los movimientos finales de esta historia requiere la comunicación específica, personal y a nivel de destino que ofrece el sueño profético. Y Dios, que ve el arco completo de la historia desde su principio hasta su fin, está utilizando todos los canales disponibles, incluyendo y especialmente el sueño, para asegurarse de que las personas que Él ha elegido para este momento estén tan plenamente preparadas y tan claramente guiadas como la comunicación de sus propósitos pueda hacerlas. Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El sueño profético, en su nivel más profundo, no trata en última instancia del destino del soñador individual. Se trata del testimonio de Jesús. Se trata de las formas específicas en que la vida del soñador, moldeada, guiada y preparada por la comunicación profética del sueño, se convertirá en un testimonio vivo de la fidelidad, la soberanía y los propósitos redentores del Dios que ha estado haciendo que todas las cosas obren para bien desde antes de la fundación del mundo. Los sueños que has estado recibiendo en esta temporada no son una coincidencia, no son el subproducto aleatorio de un cerebro dormido que resulta ser más activo de lo normal. Son la comunicación específica, deliberada, comunicación de este momento en los propósitos de Dios de un Padre que está preparando a su pueblo elegido para las tareas de esta temporada con todas las herramientas a su alcance, incluyendo y especialmente las horas previas al amanecer, cuando el ruido del mundo finalmente se acalla y la voz de Dios por fin tiene acceso al interior que las ajetreadas horas de vigilia le han estado negando. Hay una categoría más de personas a las que este vídeo debe dirigirse directamente antes de concluir. Aquellas que han estado escuchando todo lo que se ha dicho sobre los sueños proféticos y han estado conviviendo con la conciencia específica, silenciosa y ligeramente dolorosa de que no pueden recordar sus sueños. Que se despierta por las mañanas de un sueño que parece haber carecido de sueños o que produjo algo a lo que ya no puede acceder cuando la conciencia ha vuelto por completo. Esa persona no ha sido olvidada por este vídeo ni por el Dios que está hablando a través de los sueños de esta temporada. Pero, ¿y si no puedes recordar tus sueños? No te asustes ni te sientas dejado atrás. Tengo una palabra para ti. Esto es para ti específicamente, la persona que ha estado escuchando todo lo que este vídeo ha tratado sobre los sueños proféticos, que ha sentido el peso de la enseñanza y la importancia de las 7 categorías de sueños, y la instrucción sobre cómo recibir y administrar lo que Dios entrega durante las horas de la noche, y que ha estado sentada con una conciencia tranquila pero persistente de que no puede acceder a lo que este vídeo describe, no porque los sueños no estén ahí, sino porque el recuerdo de ellos no ha estado ocurriendo de una manera que haga que el contenido esté disponible para la conciencia despierta que necesita recibirlo y procesarlo. En primer lugar, y lo más importante, la incapacidad para recordar tus sueños no significa que no estés soñando. La ciencia del sueño es inequívoca en este punto. Todo ser humano que alcanza la fase REM del sueño, la fase específica del ciclo del sueño en la que se producen los sueños, está soñando. Soñar no es opcional y no es una experiencia exclusiva de las personas espiritualmente sensibles o con dones proféticos. Es una dimensión inherente a la arquitectura del sueño humano que toda persona que duerme experimenta, independientemente de si recuerda el contenido o no. La persona que se despierta por la mañana sin recordar haber soñado, es casi seguro que ha soñado. El recuerdo del sueño simplemente no ha logrado la transición de la conciencia dormida a la despierta de una forma a la que la mente despierta pueda acceder. Las razones de este fallo en la transferencia son múltiples, y no todas son espirituales. La razón natural más común es la calidad y la profundidad del sueño en sí mismo. La persona que sufre una privación crónica del sueño
cuyo sueño está fragmentado por las exigencias de una época que ha estado exigiendo más al cuerpo de lo que el descanso le devuelve, cuya arquitectura del sueño se ha visto alterada por el estrés o la ansiedad, o por ese tipo específico de despertar antes del amanecer que se abordó en el vídeo anterior de esta serie. Es la persona con más probabilidades de perder el contenido del sueño en la transición del sueño a la vigilia. El cuerpo que lucha por sobrevivir durante el sueño no da prioridad a la conservación del recuerdo onírico, da prioridad a la recuperación de los sistemas que la vida en vigilia ha ido agotando. La primera respuesta práctica a la incapacidad de recordar los sueños es, por lo tanto, el cuidado del sueño en sí mismo. Proverbios 3:24 dice que cuando te acuestes no tendrás miedo. Cuando te acuestes, tu sueño será dulce. El sueño dulce que promete ese versículo no solo es significativo espiritualmente, tal y como se ha abordado en los vídeos anteriores, es significativo en la práctica, ya que una persona que duerme profundamente y de forma reparadora tiene más probabilidades de despertar de la fase REM del sueño con el contenido del sueño intacto y accesible que una persona cuyo sueño ha sido fragmentado y superficial. Protege el sueño. Acuéstate a una hora constante. Crea las condiciones que permitan al cuerpo recorrer el ciclo completo del sueño sin interrupciones. La mayor profundidad del sueño producirá, en la mayoría de los casos, una mayor accesibilidad al contenido del sueño. La segunda respuesta es la práctica del despertar intencionado. El recuerdo del sueño es más accesible en los primeros momentos de la conciencia, en ese intervalo específico entre el sueño y la vigilia plena que abordaba la instrucción de anotarlo inmediatamente del subtema anterior. Pero la persona que se despierta bruscamente, que pasa del sueño a la actividad plena sin el periodo de transición de quietud que requiere la pamadesa, conservación del recuerdo onírico, es la que tiene más probabilidades de perder el contenido del sueño antes de que pueda registrarse. Practica el despertar lento. Antes de coger el teléfono, antes de enfrentarte a las exigencias del día, quédate quieto unos minutos en el espacio de transición entre el sueño y la vigilia. Deja que la conciencia regrese gradualmente en lugar de hacerlo de forma abrupta. Y en ese regreso gradual, antes de que el contenido habitual de la mente despierta se haya impuesto por completo, busca con delicadeza cualquier cosa que esté presente de las horas de sueño. A veces lo que está presente no es una narrativa clara con imágenes, personas y secuencia. Es un sentimiento, un color, una sola imagen que ha sobrevivido a la transición, mientras que el resto del sueño no lo ha hecho. Una palabra, un nombre, un residuo emocional que no tiene un recuerdo visual claro asociado, pero que es claramente el vestigio de algo que estaba sucediendo durante las horas de sueño. Anota lo que haya ahí, incluso el fragmento. Incluso la sensación sin la imagen, incluso la sola palabra que afloró en la transición sin un contexto claro al que vincularla. La práctica de buscar y registrar lo que esté disponible, por mínimo que sea, entrena a la mente dormida para que, con el tiempo, conserve más del contenido del sueño para la conciencia despierta. La tercera respuesta es la oración. Concretamente, la oración en la que se le pide a Dios que abra el canal de comunicación onírica, de manera que la conciencia receptora pueda acceder a él. No se trata de una oración presuntuosa. Es la petición honesta, humilde y llena de fe de una persona que ha oído que Dios está hablando a través de los sueños en esta época y que quiere ser incluida en la comunicación, en lugar de excluida de ella por una limitación práctica que Dios es más que capaz de eliminar. Números 12:6 dice que cuando hay un profeta entre vosotros, yo, el Señor, me revelo a él en visiones y le hablo en sueños. La revelación y el hablar son iniciativas de Dios. Pedir ser incluido en ellas es la respuesta humana adecuada a un Dios que dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pídele a Dios específicamente que te ayude a recordar lo que Él te está comunicando en tus sueños. Pídele que acorte la distancia entre la conciencia dormida que recibe el sueño y la conciencia despierta que necesita procesarlo. Pídele que haga que la transferencia del contenido profético de las horas de sueño a la conciencia despierta sea más completa y accesible.
y luego practica el despertar lento y la anotación inmediata con la esperanza de quien ha pedido y confía en que el Dios al que ha pedido honrará su petición. La cuarta respuesta es la paciencia con el proceso. El desarrollo de la capacidad de recordar los sueños es, para la mayoría de las personas, un proceso gradual más que una transformación inmediata. Es poco probable que la persona que ha tenido dificultades para recordar sus sueños durante años se despierte a la mañana siguiente de rezar esta oración con un recuerdo de los sueños perfecto, detallado y totalmente accesible. Pero la persona que reza la oración y practica el despertar lento y busca lo que sea que esté presente en la transición y registra lo que encuentre, de manera constante y sin desanimarse en las mañanas en las que parece que no hay nada, es la persona que, a lo largo de semanas y meses, desarrolla la sensibilidad específica y la práctica específica que hacen que el contenido del sueño profético sea progresivamente más accesible. Job 33, 14, 15 dice que Dios habla de una manera y de dos, aunque el hombre no lo perciba. En un sueño, en una visión nocturna. El no percibir es la condición que la comunicación onírica está diseñada para abordar. Y la paciencia para desarrollar la percepción, para construir la práctica, la civilidad y la expectativa que hacen que la percepción sea cada vez más posible, es la fidelidad específica que el Dios que habla en la noche pide a la persona que aún no ha sido capaz de oír lo que Él está diciendo allí. No estás fuera de la comunicación onírica de esta temporada. No estás excluido de lo que Dios está transmitiendo a través de las horas de la noche al pueblo elegido que Él ha marcado para fines específicos en este momento concreto. Eres una persona cuyo canal aún se está abriendo, cuya sensibilidad aún se está desarrollando, cuya práctica aún se está estableciendo. Y el Dios que está hablando a través de los sueños de esta temporada es lo suficientemente paciente como para seguir hablando hasta que el canal esté lo suficientemente abierto como para que la comunicación llegue. Sigue practicando, sigue pidiendo, sigue buscando lo que sea que esté presente en la transición entre el sueño y la vigilia. Y confía en que el Dios que te eligió antes de la fundación del mundo está tan comprometido con la comunicación de sus propósitos para tu vida específica que encontrará la manera de hacer que el mensaje sea accesible a la persona que Él eligió específicamente para recibirlo. El puente de oración y la oración completa que cierran este vídeo son la siguiente parada, y están escritos para todos los que han orado a través de este vídeo, incluyendo y especialmente a la persona que aún no ha recordado sus sueños, pero que está eligiendo confiar en que el Dios que envía los sueños es también el Dios que abre los oídos para escucharlos. Antes de entrar en esta oración, quiero que te tomes un momento. Si has estado teniendo sueños que no podías explicar, sueños que se te quedaban grabados más tiempo de lo que suelen hacerlo los sueños normales, sueños que tenían un peso y una intensidad a los que tu mente despierta volvía una y otra vez, esta oración es para ti. Y si no has estado recordando tus sueños, pero algo de este vídeo te ha llegado de todos modos, algo en tu espíritu ha reconocido lo que se describía incluso sin el recuerdo específico del sueño al que vincularlo, esta oración es igualmente para ti. Dios está hablando en esta temporada, ha estado hablando, y esta oración es la respuesta de una persona que ha escuchado lo que Él está diciendo y que quiere recibirlo plenamente. Estar abierta a cada dimensión de la comunicación divina que traen las horas de la noche y situarse ante Dios como alguien disponible, expectante y genuinamente preparada para recibir lo que anuncian los sueños proféticos de esta temporada. ¿Estás listo? Reza cada palabra de esto y hazlo con la mayor sinceridad que puedas alcanzar en este momento. Padre, me presento ante ti ahora mismo con todo lo que este vídeo ha despertado en mí. El reconocimiento, la conciencia específica de que los sueños que he estado teniendo en esta temporada no son aleatorios, que han estado trayendo tu comunicación a las horas de sueño de mi vida, con la intencionalidad específica de un Dios que no habla por casualidad y no envía mensajes sin propósito. Vengo con el peso de haber comprendido, quizás por primera vez con este nivel de claridad, que las horas de la noche no están vacías de tu actividad, sino llenas de ella. Que los sueños que han estado llegando con una viveza y una persistencia
que los sueños ordinarios no producen han sido la comunicación específica, dirigida y a nivel de destino de un Padre que está transformando la historia de mi vida en este momento de maneras que las horas de vigilia aún no han revelado plenamente. Recibo esa comunicación en este mismo momento, Padre, no parcialmente, no con el escepticismo que la mente racional quiere aplicar a todo lo que no puede explicarse plenamente mediante las categorías con las que se siente más cómoda, plenamente, con la postura abierta, rendida y dependiente del espíritu de una persona que sabe que tus caminos son más elevados que los míos y tus pensamientos más elevados que los míos, tal y como declara Isaías 55:8-9, y que está eligiendo recibir lo que tú dices en la noche, en lugar de racionalizarlo en algo más pequeño y manejable de lo que tú realmente enviaste. Quiero comenzar dándote las gracias por los sueños de esta temporada, Padre, por aquellos específicos que se han quedado conmigo, que han estado presentes en mi conciencia con el peso concreto de algo que estaba destinado a ser retenido en lugar de descartado. Te doy gracias por la puerta que se abrió en el sueño y por aquello hacia lo que apuntaba. Te doy gracias por el agua que se movía y por el mensaje específico de tu presencia y tu actividad que ese movimiento traía consigo. Te doy gracias por el vuelo y el ascenso y la imagen profética de la elevación que estás trayendo a la vida que ha estado avanzando hacia ti a través de una temporada que se ha sentido atada a la tierra y resistente. Te doy gracias por el sueño del embarazo, si es que llegó, por el anuncio específico de lo nuevo que estás trayendo a la luz en el lugar oculto de esta vida, en esta temporada. Te doy gracias por cada sueño de esta temporada que llevaba tu huella, lo reconociera en ese momento o no. Tú estabas hablando. Estoy agradecida, Padre. Te pido que abras mis oídos a la comunicación de la noche. Job 33:16 dice que tú abres los oídos de los hombres en sus sueños. Te pido que hagas exactamente eso en mi vida ahora mismo. Abre mis oídos a lo que estás diciendo durante las horas de sueño. Desarrolla en mí la sensibilidad, la atención y la capacidad de recordar los sueños que permitan que el contenido de la comunicación nocturna haga la transición completa a la conciencia despierta, que necesita recibir, procesar, orar y actuar sobre lo que has estado revelando. Quita todo obstáculo práctico que impida recibir lo que estás enviando. Profundiza el sueño que permite que el contenido de los sueños se conserve. Retrasa el despertar para que el recuerdo del sueño pueda capturarse antes de que las exigencias del día lo erosionen. Y deja que el diario que registra los sueños de esta temporada se convierta en uno de los documentos espirituales más significativos de este periodo de mi vida. Ruego específicamente por los sueños proféticos que aún están por venir, Padre, aquellos que aún no han llegado, pero que ya están preparados en los propósitos de Dios para las noches específicas de esta temporada que aún no han sucedido. Me posiciono ahora mismo para recibirlos. Declaro que mi sueño está a tu disposición, que las horas de sueño de mi vida son un canal a través del cual tienes pleno acceso y permiso para hablar con la frecuencia, la especificidad y la franqueza a nivel de destino que esta temporada requiere. Entra en las horas de sueño, Padre. Habla en la noche. Envía los sueños que esta temporada de transformación necesita que yo reciba, y deja que el recibirlos produzca en mi vida el fruto específico que la comunicación profética de esta temporada siempre fue diseñada para producir. Entregaré cada sueño que he recibido en esta temporada en tus manos para su interpretación, Padre. Los que entendí y los que no, los que produjeron alegría y los que produjeron confusión, y los que me dejaron con un residuo emocional que no pude explicar del todo. Libero cada uno de ellos de mi propio control interpretativo y pido al Espíritu, de quien 1 Corintios 2:10 dice que escudriña todas las cosas, incluso las profundidades de Dios, que sea el intérprete principal de lo que tú has estado diciendo, que la interpretación provenga del interior de la relación entre tú y yo, en lugar de desde el exterior de marcos humanos que pueden no estar calibrados con el lenguaje bíblico específico que estás utilizando en mi vida concreta. Declaro que la transformación hacia la que han estado apuntando los 7 sueños de este vídeo es real en mi vida en este momento. Padre, la puerta se está abriendo, el agua se está moviendo, la elevación está comenzando.
Lo nuevo se está gestando, la restauración está avanzando, se está estableciendo la autoridad sobre lo que me ha estado persiguiendo, y se está preparando la mesa en presencia de los enemigos que esta temporada ha traído consigo. Cada dimensión de la transformación del destino que los sueños proféticos de esta temporada han estado anunciando es real, está en movimiento, está avanzando en el reino espiritual hacia su manifestación visible en el natural, en el tiempo señalado que Habacuc 2.3 dice que sin duda vendrá. Recibo esa transformación ahora mismo, Padre, no como una esperanza futura, a la que aspiro desde una posición de carencia, sino como una realidad espiritual presente en la que me encuentro, que ya está ocurriendo en las dimensiones de mi vida que el ojo natural aún no puede ver, pero que el sueño profético ya ha confirmado que está en marcha. El destino se está transformando, la historia está siendo reorientada. Los propósitos que fueron escritos sobre mi vida antes de que yo naciera están avanzando con una fidelidad y una precisión que ninguna temporada de dificultad, ningún periodo prolongado de aparente letargo ni ninguna acumulación de puertas cerradas ha podido interrumpir de forma permanente. Padre, que las oraciones y las enseñanzas de este video produzcan fruto duradero en mi relación con el sueño profético. Que no sea un encuentro aislado con una forma de comunicación divina que me pareció interesante y que luego volví a ignorar. Que sea el comienzo de un cultivo sostenido, atento y dependiente del espíritu del canal de los sueños, que haga que las horas previas al amanecer de mi vida sean cada vez más ricas con la comunicación específica de un Dios que nunca deja de hablar a las personas que ha elegido para los propósitos de esta temporada. Estoy escuchando, Padre, en las horas de vigilia y en las de sueño, en las oraciones y en los sueños, en el estudio de la palabra y en la quietud de la ventana antes del amanecer y en la vulnerabilidad específica de la mente dormida que tú has estado utilizando desde antes de que se cerrara el canon para entregar la comunicación más personal y la que más moldea el destino que recibe la vida elegida. Estoy escuchando, sigue hablando, y deja que lo que dices en la noche produzca en el día el fruto de una vida que está siendo transformada por la comunicación específica, fiel e incesante de un Dios, cuyos sueños para sus elegidos son siempre mejores que cualquier cosa que los elegidos pudieran haber soñado para sí mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Llegaste a este vídeo con un sueño que no podías sacarte de la cabeza, o llegaste con la tranquila conciencia de que algo ha estado sucediendo en tu sueño que mereces más atención de la que le has estado prestando. O llegaste simplemente porque algo en el título tocó lo más profundo de tu vida y te dijo, esto es para ti, quédate con esto. Lo que se dice aquí es importante para la etapa específica en la que te encuentras. Sea lo que te trajo aquí, el hecho de que te hayas quedado hasta el final de todo lo que este vídeo ha cubierto es en sí mismo significativo. Los elegidos no tropiezan accidentalmente con las enseñanzas específicas que Dios preparó para las etapas específicas en las que se encuentran. Fuiste traído aquí, y lo que recibiste aquí fue siempre lo que esta hora estaba destinada a entregar. Los 7 sueños proféticos que este vídeo ha cubierto no son una lista exhaustiva de todas las formas en que Dios habla durante la noche. Son los 7 específicos que están más consistentemente presentes en el vocabulario onírico de los elegidos que se encuentran en temporadas de transformación del destino, los 7 específicos que anunciaba el título de este vídeo, y que las secciones de enseñanza han desentrañado con la parorios, profundidad específica, fundamentada y anclada en las escrituras que el tema merece. Si has reconocido tu sueño en uno de los 7, ahora tienes el lenguaje para lo que Dios ha estado diciendo. Si has reconocido tu sueño en varios de ellos, estás viviendo una etapa de comunicación profética extraordinaria que merece ser recibida con toda la atención y la fe que dicha comunicación requiere. La puerta que se abrió en tu sueño es real, el agua que se movió en tu sueño es real, la elevación hacia la que apuntaba el sueño de volar es real. Lo nuevo que anunciaba el sueño del embarazo es real. El mensaje que portaba el sueño del ser querido fallecido es real. La autoridad que el sueño de la persecución te invitaba a ejercer es real. Y la mesa que se está preparando ante ti en presencia de tus enemigos es real.
que está siendo puesta en este mismo momento en el reino espiritual por el mismo Dios, que la preparó para David en el Salmo 23, y que ha estado preparando mesas para su pueblo elegido en medio de sus temporadas más difíciles desde antes de que se escribiera el Salmo. Los subtemas adicionales abarcaron el contexto completo que requerían los 7 sueños. ¿Por qué Dios habla a través de los sueños y por qué esta generación en concreto necesita prestar atención? ¿Cómo distinguir el sueño profético del procesamiento ordinario? ¿Qué hacer cuando llega el sueño profético? ¿Cómo administrarlo sin caer en los errores específicos que a veces producen las mejores intenciones? ¿Por qué la frecuencia de la actividad de los sueños proféticos está aumentando en esta temporada específica de los propósitos de Dios? Y una palabra específica, tierna y directa para la persona que aún no ha sido capaz de recordar lo que Dios le ha estado diciendo por la noche. Cada sección de este vídeo iba conduciendo hacia la oración con la que acaba de concluir. La oración que te situó ante Dios como una persona plenamente abierta a la comunicación onírica de esta temporada, que ha entregado la interpretación de los sueños ya recibidos en manos del Espíritu que todo lo escudriña, que ha declarado la transformación hacia la que apuntaban los 7 sueños como una realidad espiritual presente, más que como una esperanza de un mervíos futuro lejano, y que ha pedido a Dios que abra los oídos de la conciencia dormida a la comunicación específica que traen consigo las horas nocturnas de esta temporada. Esa oración fue la culminación de todo hacia lo que se encaminó la enseñanza. Y si la recaste con sinceridad y sentiste cada palabra, se ha establecido algo en el reino espiritual que se dará a conocer en el reino natural en las noches y los días que sigan a este vídeo. Presta atención a tus sueños esta noche, y mañana por la noche, y la noche siguiente. Anota todo lo que esté presente en la transición entre el sueño y la vigilia. Llévalo ante Dios por la mañana, antes de llevarlo a cualquier otro lugar. Deja que el Espíritu sea el intérprete principal de lo que el Padre está diciendo en los símbolos de la noche. Y mantén cada sueño profético con la expectativa paciente y a largo plazo de Habacuc 2.3, propia de quien sabe que la visión espera su tiempo señalado y que, aunque se demore, la espera no es en vano, porque el Dios que envió el sueño es también el Dios que lo cumple exactamente en el momento adecuado, de la manera adecuada y con el propósito adecuado que siempre fue el destino del sueño. La transformación de tu destino no es un acontecimiento futuro que esperas desde una posición de carencia. Es una realidad espiritual presente que ya está en marcha en las dimensiones de tu vida, que el ojo natural aún no puede ver, pero que los sueños proféticos de esta temporada ya han confirmado que están en marcha. La historia se está reescribiendo, las puertas se están abriendo, la mesa se está poniendo, lo nuevo está naciendo, y el Dios que está haciendo todo esto en lo oculto del reino espiritual es el mismo Dios que va a hacer que cada parte de ello sea visible en el reino natural en el tiempo señalado, con la fidelidad específica, la precisión específica y la abundancia específica que supera todas las expectativas, que Efesios 3:20 dice que es característica de todo lo que Él hace. Acuéstate esta noche de manera diferente a como lo hiciste anoche. Acuéstate como una persona que sabe que las horas de sueño están llenas de la actividad de Dios, que los sueños de la noche transmiten el mensaje de un padre que nunca deja de hablar a los hijos que ha elegido, y que la transformación del destino que anunciaron los 7 sueños proféticos avanza a través de cada hora de cada noche, desde ahora hasta su plenitud visible. Duerme bien. Dios está hablando, y lo que Él dice en la noche sobre tu destino merece la pena que te despiertes para escucharlo. Si alguno de los 7 sueños de este vídeo describe algo que has vivido, compártelo con alguien que necesite escucharlo esta noche. Guárdalo y vuelve a verlo. Suscríbete para no perderte nunca lo que Dios está diciendo a través de este canal. Tus sueños no son aleatorios. Tampoco lo es el hecho de que hayas encontrado este vídeo.